En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra lección. Vamos a tomar de nuestro cancionero el canto número 2. Ruega al Señor. Ponemos así esta lección número 22, que la comenzamos con esta lección bajo la protección de la Virgen. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ruega al Señor, Madre de Dios y Madre nuestra María, pues en su amor Él te eligió, causa de nuestra alegría, causa de nuestra alegría. Dios creador te preparó y te cuidó con esmero, porque en su plan de salvación te hizo puerta del cielo, te hizo puerta del cielo. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar para nuestra lección número 22, iniciándola con nuestra lección del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos introducimos en otro pasaje en el que encontramos una mención a la madre, ¿no? A la madre de Jesús. Y esta lección, como las que hemos tomado anteriormente, cuando meditábamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y contemplábamos a María en oración con los apóstoles en el cenáculo, o como contemplábamos en la lección 21, María y su visita a Isabel, seguimos teniendo nuestra mirada puesta en ella. Pero en realidad nuestra mirada se pone en Dios, en el cual destella como una luz especial en ese misterio de Dios que se nos muestra la Santísima Virgen. Dios se sirve de estas luces para develarse, para mostrarse. En María, Dios se está diciendo, Dios se está revelando también, ¿no? Y este texto, ¿sí?, en el que parece Jesús no hablar de María, María solo aparece mencionada, vamos a sacar el provecho que este texto tiene, también para nuestra oración, para nuestra lección, pero para conocer a la Santísima Virgen. Vamos a tomar, como lo hacemos en cada lección, 4 puntos, ¿sí? Primero, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo.
cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Tomado de Gálatas 4:4, este versículo, aprenderlo de memoria, porque lo vamos a completar un poco más abajo, que está completado de alguna manera ya con el título, nacido de mujer, llamamos a esta lección, nacido de mujer. Pablo lo va a decir explícitamente. Cuando Jesús comienza su misión, en el Evangelio de Marcos, si yo les preguntara cuál es la primera palabra que predica Jesús en el Evangelio de Marcos, que es de los 4 evangelistas, es el Evangelio más antiguo, el primero de los 4 escrito, el Evangelio de Marcos comienza la predicación Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. Si nosotros dejamos pasar esa expresión, podemos perderle su contenido y su sentido. Pero para nuestra lección de hoy y para sacar provecho de este texto y hacer nuestra lección con este Evangelio, a nosotros nos ayuda y nos da luz. Este fue el primer grito de Jesús cuando inicia su misión. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, conviértanse, así dice. El tiempo se ha cumplido en Cristo, en su persona. Estaba encerrada esa plenitud del tiempo, que era plenitud de promesas también cumplida. El tiempo, ese que había comenzado, podría así decirlo, del momento de la creación, el tiempo, fue madurando, el tiempo fue madurando, como también un proceso de esperanza en el pueblo de Israel. Dios había animado al pueblo a caminar y lo había animado con una esperanza. ¿Sí? Por eso cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, en él hay plenitud de tiempo cumplido, de esperanzas cumplidas. En él Dios estaba habitando. Una promesa de presencia de Dios en medio de su pueblo había animado el camino, había guiado el camino del pueblo de Israel. Los profetas lo habían anunciado. Llegaría un tiempo en que sucederían cosas en las que Dios restauraría lo que el pecado había deshecho. Llegaría la hora en que Dios, Él mismo, instauraría la paz. Ustedes tienen allí las citas del profeta Isaías y les extraje 3 textos solo de Isaías. También otros profetas lo dicen, pero saqué 3 textos de Isaías, donde Isaías habla de un tiempo en el que Dios restablecería la comunión, restablecería la unidad, la armonía, la paz entre Dios y el hombre y entre las criaturas y el hombre. Como la señora de todas las criaturas, el hombre debía ser señor de sí mismo y de la creación. Y cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, en la humanidad de Cristo, asumida en el vientre de María Santísima, y que se prolonga en la iglesia y en los sacramentos, en esta plenitud de los tiempos, Dios estableció su presencia para siempre. La plenitud del tiempo es la presencia de Dios en el tiempo. El tiempo ahora es habitado por Dios. Lo decíamos en la lección anterior, ¿sí? Aquí me remito a eso. La morada de Dios es su humanidad asumida en María Santísima. María es la portadora del arca de la alianza. Y entonces en la iglesia, prolongación de la humanidad de Cristo, es donde ahora reside su gloria, el manantial de la vida. Allí les pongo lo del Apocalipsis, aquello que Juan permite contemplar como triunfo definitivo. La iglesia, la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo, es el lugar en el que Dios tiene para siempre su morada. Entonces, el primer punto, ¿por qué yo hablo de esto en el primer punto? Porque nosotros
al tomar este texto, nos encontramos con ese Jesús que es la plenitud del tiempo, en el que nosotros aprendemos a descubrir el lugar de la Virgen. Porque nosotros no podemos entenderla a ella, ¿sí? No podemos entenderla a ella sin Él. Entender la plenitud de los tiempos y entender lo que significa plenitud de los tiempos como presencia definitiva y plena de Dios es lo que nos permite comprender el lugar que Dios le asigna a María. Por eso no es casual que la Virgen esté aquí. Le vuelvo a leer el texto para que lo fijemos bien. Dice allí, Marcos 3, del 31 al 35. Llegaron su madre y sus hermanos. Llegaron su madre y sus hermanos. Sabemos, y yo no me voy a detener acá, que cuando habla de hermanos, habla de parientes. Es el término original que aquí se traduce, es parientes. Nunca se dicen que son hijos de María. Se quedan afuera, dice. La multitud sentada alrededor de Jesús no le habrá permitido llegar a ellos hasta donde estaba Jesús. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y te buscan. Eso es el comienzo de la escena. Llegan su madre. Esa es la única referencia que aparece a la Virgen aquí. Y entonces nosotros la volvemos a encontrar a María en la vida pública de Jesús, pero en lo que es la plenitud del tiempo. Es con lo que queremos rezar. Porque lo que hoy queremos nosotros es contemplar el lugar que Dios le asigna a María. Segundo punto de esta lección, tu madre te busca. Es lo que decíamos recién, el versículo 32. Es una referencia directa a la presencia de la madre en la vida pública. Y de pronto Jesús dice, mirando a la multitud, así dice el texto en el versículo que sigue, y dirigiendo su mirada. Y él le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo una mirada a la multitud dice, estos son mi madre y mis hermanos. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O el que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Parece Jesús con esta respuesta ponerse a distancia de su madre. ¿Sí? Llega su madre y le dicen, ahí está tu madre. Y Jesús que dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son los de mi raza? Entonces parece, si uno lo mira al texto así como está escrito, sin comprender su sentido, Jesús desprecia a su madre. Y sin embargo, este texto nos permite a nosotros comprender el verdadero sentido de la maternidad de María. Cuando Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos?, nos permitirá comprender que el verdadero sentido, la maternidad de María, se explica no solo porque ella dio a luz físicamente a Cristo, ella dio a luz a Dios, al Hijo de Dios, sino por la condición que pone Jesús al final de este texto, versículo 35, el que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. La Virgen es aquí destacada en el sentido más profundo de su maternidad. ¿Por qué? Porque esto es un elogio para María. Porque esto nos permite descubrir el sentido de la maternidad de María. Porque ella fue la primera que hizo la voluntad de Dios. En la plenitud de los tiempos, nosotros participamos de eso porque ella hizo la voluntad de Dios y su maternidad más tiene que ver con su fe que con su dar a luz físico. En todo caso, así debemos decir. María fue madre porque creyó. Ejerció su maternidad primero por su fe y su obediencia antes que por su concepción en la carne. Ella no hubiera concebido de no haber creído lo que le anunció el ángel de parte del Señor. Entonces, cuando Jesús dice aquí, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Es el que cumple la voluntad de Dios. ¿Y qué está diciendo Jesús?
María es mi mejor discípula y ocupó en el plan de Dios su lugar, mi madre, pero primero por la fe. Y esto va a suceder de una manera similar en otro pasaje de Lucas 11, versículos 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28. Jesús estaba predicando y una mujer en la multitud dice: benditos aquellos vientres de vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Y qué dice Jesús? Más bien felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Parece Jesús que desprecia la maternidad de su madre. Parece no aceptar el elogio y la alabanza que le hacen a su mamá. Parece, y sin embargo es todo lo contrario. Jesús, ¿qué dice? Felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi madre es más feliz porque escuchó y creyó, que es lo que le permitió entrar en el plan de Dios y cumplir su misión, que por lo que fue el fruto de su sí. Por supuesto que María es feliz por ser madre de Dios, pero es madre de Dios porque dijo que sí. Por eso aquí yo les pongo, es como un excursus en el medio. Recordemos que estas alabanzas o bienaventuranzas que le corresponde a la Virgen o a los santos o a los justos de la Biblia, también nos pueden corresponder a nosotros. Jesús también podría decir: feliz de ti por haber creído, como le dijo Isabel a María. Aquí felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso le cabía a la Virgen, pero también nos puede caber a nosotros. Por eso lo puse ahí en el medio, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. En ambos textos, en el que tomamos para la lección, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que cumple la voluntad de Dios. O este otro texto: más bien felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En ambos textos, ¿qué se exalta de María? El discipulado. ¿Qué quiere decir esto? Que María no fue pasiva en la obra de Dios. No es que ella fue, como decíamos nosotros en la lección anterior, María no fue alguien que pasivamente dejó que Dios pasara por ella. No, ella lo vistió a Cristo de sí misma, en el sentido de que el Espíritu Santo hizo que la humanidad de Cristo fuera tomada de ella y ella lo educara. María tuvo que decir que sí, fue invitada a eso. Ella ejerció su propia obediencia, su respuesta y su seguimiento al Maestro. Ella vivió un carisma propio y único en favor nuestro y en favor de la obra de Dios, porque la maternidad divina es un carisma que se le fue dado a ella y solo a ella. Y ese carisma es en favor del plan de Dios y de su voluntad. Por eso decimos que ella es madre de Dios, porque ella cumplió la voluntad de Dios. Y al querer la voluntad de Dios, Dios pudo realizar en ella lo que Él quería. Espero que al rezarlo, esto ustedes lo puedan guardar en el corazón mucho. Porque aquí está el secreto de María. La grandeza de María está en su obediencia, en su fe. Ella es madre más por la obediencia en la fe, o primero por ello, porque eso le permitió concebir por obra del Espíritu. Tercer punto, y es una pregunta: ¿madres de Jesús? Jesús dice en el versículo 35, el que hace la voluntad de Dios es mi madre, también es mi madre. La pregunta es, ¿madres de Jesús? ¿Podemos ser madres de Jesús? Esa es una pregunta que uno jamás se la haría, tal vez. Pero en este camino de preparación a la consagración yo quiero que ustedes se la hagan. Porque la tradición de la Iglesia, la tradición viva, esa con mayúscula, ustedes recuerden que la Sagrada Escritura maduró en la tradición viva de la Iglesia. Primero es la tradición viva. Cristo se revela, se entrega.
Cristo se da. La Iglesia comenzó a celebrar el misterio de Cristo en la Eucaristía y en la misión y en la caridad antes de que se pusiera por escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es confiado a la Iglesia, como el Antiguo Testamento, que la Iglesia lo recibe del pueblo de Israel. La tradición viva, en ella madura la comprensión del misterio de Cristo. Dios inspira al autor sagrado y ahí son puestos por escritos los libros sagrados. Pero esa tradición viva no terminó cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento. La tradición viva de la Iglesia sigue, porque Cristo no se entregó en un libro. Cristo está en la Eucaristía, Cristo está en el cristiano que se entrega, que misiona, en la caridad, en la misión profética, en la misión real de ordenar las cosas del mundo según el Evangelio. La Iglesia, con su magisterio vivo, los obispos en comunión con el Papa, siguen enseñando aquello que brota de la revelación, que es tradición viva y sagrada escritura. En la tradición viva de la Iglesia, una de las interpretaciones de este texto: ¿yo puedo ser madre de Jesús? Sí. Cada uno de nosotros podría decir eso. Es lo que dice aquí Jesús. ¿De qué manera? Piensa cómo lo hizo María. No lo puedes dar a luz en la carne, pero lo puedes concebir en la fe. Por la fe concibes a Cristo. Crees. Y el Espíritu comienza en nosotros a engendrar a Cristo. La conversión, la santidad. ¿Y qué es darlo a luz? Las obras de caridad. No impidas a la fe dar sus obras, dar a luz a Cristo. Por eso la misma tradición viva de la Iglesia, los padres de la Iglesia, dice uno por allí: no abortes a Cristo. Cuando no te dejas mover por la fe que te lleva a obrar por caridad y con caridad, no le niegues a la fe esas obras, porque lo estás abortando a Cristo. Los santos son quienes dieron a luz a Cristo con su vida. Por eso yo les pongo allí, y aquí le pongo 2 citas de San Pablo, apréndanlas de memoria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice San Pablo. El fruto de la obediencia en la fe a la palabra de Dios soy yo mismo. Eres tú quien debes darte a luz. Eres el Cristo que debe resplandecer. Deja que el Espíritu te engendre en Cristo. Podemos decir que cada uno de nosotros puede ser alter Christus, otro Cristo. Como antes se decía del sacerdote, alter Christus. Ustedes también, laicos, pueden ser alter Christus. Y les pongo 2 citas, apréndanlas de memoria, para ver qué bellas esas 2 expresiones. Vivo de la fe en el Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dice San Pablo. Mis palabras son las de Cristo, mis pensamientos son los de Cristo. La Santísima Virgen en esta escena es presentada como madre, ¿no? Y entonces aparece aquí, junto con el otro texto que recién decíamos de Lucas 11, es destacada por su protagonismo en la llegada de la plenitud de los tiempos. ¿De quién le llaman madre? De Jesús. La sola expresión madre ya la ubica en el lugar que Dios le asignó para que la plenitud de los tiempos aconteciera, para que Cristo fuera el hijo de ella y ella madre de él. Pablo lo coloca explícitamente, dice, nacido de mujer, en Gálatas 4:4, y completamos lo que decíamos en el punto 1. Ese protagonismo que María va a desarrollar, lo hace porque ella acogió la voluntad de Dios y la cumplió. Por escuchar la palabra de Dios, el Dios que le invitaba a entrar en este misterio, y la cumplió. Por eso yo allí les pongo, Cristo es Cristo, porque María es su discípula. ¿Quién está primero? ¿El maestro o el discípulo? Ustedes van a decir, el maestro. Pero Cristo, es el Verbo encarnado.
porque María fue su discípula, aún antes de que Él se encarnara, porque Él creyó a la palabra. Y esa actitud de María va a perdurar siempre. Ella es la discípula que oye, cree, acoge y obedece, para dar a luz, la salvación. Lo que tienen ustedes allí escrito de San Juan, Génesis 3:15, aquella de la cual nació quien vendría a darnos la victoria. Feliz de ti por haber creído, le va a decir Isabel. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Feliz de ustedes si creen que se cumplirá lo que Dios les revela en estas lecciones, en estas lecciones, cuando de pronto conociendo a la Santísima Virgen y después vamos a conocer a Jesucristo. Feliz de ustedes si creen esto. Puedes ser madre de Cristo, dándote a luz, dejando que el Espíritu Santo te conforme a imagen de Cristo. Conocer a María es aprender esta dimensión, su discipulado. Ella creyó y por eso se incorporó en el plan de Dios. Y el último punto, su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Cristo es el don del Padre, es el regalo de Dios. Gracia es don, regalo. Cristo es esa gracia, ese don del Padre, al que oímos, al que vemos y al que tocamos en la misma fe de los apóstoles. San Juan dice, lo que hemos visto, oído, tocado, se lo damos, se lo transmitimos. Cuando comulgas, tocas la carne de Cristo. Cuando lees su palabra, oyes la palabra de Cristo. Cuando ves el sacramento, ves a Cristo en los ojos de la fe de los apóstoles. Ese que tocamos, que vemos, que oímos, es el que aquí aparece como hijo de María. Es el fruto bendito de su vientre, que es fruto de la fe de María. El que vino a aplastar la cabeza de la serpiente de Génesis 3:15. El que vino a vencer al enemigo del hombre, como dice allí San Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 24 al 28. Lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos de Dios es por la humanidad que el Hijo asume en María. ¿Ven cómo el texto a nosotros de pronto se nos devela así? Lo que podemos hoy oír de Cristo es porque antes lo oyó María. Lo que creemos de Cristo es porque antes lo creyó ella. Ella creyó que Dios podía realizar eso en ella y con ella. Cristo no conoció el pecado, lo dice expresamente allí en 2 Corintios 5:21 San Pablo. Pero la segunda parte de ese versículo, ¿no? Cuando ustedes lo lean van a ver, ¿no? Jesús no conoció el pecado, por eso podemos decir nosotros que asume una humanidad inmaculada. ¿De quién? ¿Quién es esa humanidad inmaculada? La Virgen. Por eso nosotros podemos decir, acá yo no uso la lección para explicar el dogma de la Inmaculada Concepción. Confío que ustedes y yo lo creemos, pero esto ayuda también a comprender. Ella es la llena de gracia, pero Pablo dice que él no conoció el pecado. Él asume una humanidad inmaculada. No conoció el pecado, no conoció la inclinación desordenada, esa que es herencia del pecado. Eso es no haber conocido el pecado, porque asume una humanidad inmaculada, sin pecado. ¿De quién? De la Inmaculada. Dios la preparó con los dotes necesarios para la misión. Por eso cuando Jesús le dice, ¿quién es mi madre? La que cumple la voluntad de Dios. Feliz ella, porque escucha la palabra de Dios y la cumple. Y es llamada bienaventurada por todas las generaciones porque Dios hizo maravillas en ella. Pero aun cuando Cristo no conoció el pecado, eso no significó que Él no quisiera asumir libremente las consecuencias que recaían sobre la humanidad heredada de Adán. Lo hizo libremente para justificarnos y les pongo allí 3 textos muy importantes. Aquí van a encontrar
Textos muy importantes. Transcriban los versículos que les llaman la atención y apréndanlos de memoria. Ese de la carta a los Hebreos singularmente. La de Pedro. Él no pecó, pero sin embargo, Él nos justificó identificándose con nuestro pecado. Es lo que vamos a ver en Getsemaní. Cristo se ve vestido del pecado, por eso suda como gotas de sangre. Porque toda la miseria humana cae sobre Él. Aun cuando Él no conoció el pecado, porque asumió una humanidad inmaculada, cargó el peso de la humanidad y de su pecado heredado desde Adán. La Santísima Virgen tiene en la obra de nuestra salvación el lugar que Dios le asignó. Y quiero que ustedes lo mediten. Ella es la Inmaculada Concepción, el océano infinito de pureza en el que se sumerge Dios. Y Dios de pronto se viste de esa pureza inmaculada. Pero que ella libremente, como verdadera creyente y discípula, aceptó y cumplió con fidelidad. Recuerden, este pasaje nos acerca a esta María discípula, creyente, obediente. Créele a Dios. Dios la preparó para eso, pero no la aceptó de su libre consentimiento. No. Ella aceptó y cumplió con fidelidad. He aquí la esclava del Señor y va a estar al pie de la cruz. Nacido de mujer. Por eso María es madre por cumplir la voluntad de Dios. Ella es feliz porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Ella es discípula de su maestro, es madre de su maestro. Ella le precede al maestro en esto. Cristo es Cristo porque María es su discípula. Poderlo meditar a esto. Yo no les estoy enseñando, les estoy invitando a que ustedes se sumerjan a contemplar esto y transcriban los versículos que a ustedes más les ayuden para hacer oración, como dice allí para tu cuaderno. Sigue extrayendo los versículos esos que quieres aprender de memoria y procura seguir ejercitándote en la oración repetitiva. Si hay alguna pregunta de esta lección o de la anterior, escriban por mensaje de WhatsApp, ¿sí? Yo termino de explicar un poquito esto, lo de la práctica, y después entramos en la lección de los niños. Pero escriban si hay alguna pregunta, que aquí me la van a pasar, ¿sí? Primera, entonces, para tu cuaderno, sigue extrayendo los versículos. Esos que quieres aprender de memoria. Haz el ejercicio. Haz la oración. Cree y obedece. Feliz los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi madre son aquellos que cumplen mi voluntad. Son aquellos que me conciben en la fe y me dan a luz en el amor, en las obras de caridad. Yo soy el fruto de esa palabra. Soy transformado. Soy reengendrado por esa palabra. Y una práctica que yo se la sugiero, aunque no se las mande, puedes hacer este ejercicio, ¿sí? Yo después le explico cómo lo hago yo también, pero acá se los dejo escrito. Cada vez que vayas a iniciar algo, lo que fuere, ¿sí? Puedes repetirte interiormente esta jaculatoria que te permite celebrar orando el dogma de la Inmaculada Concepción. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Este saludo a la Virgen lo hacemos cuando nos vamos a confesar, por ejemplo. Uno llega al confesionario y dice Ave María Purísima y el sacerdote debe responderme sin pecado concebida. Este es el saludo que nuestros gauchos en La Pampa daban cuando llegaban a una casa, Ave María Purísima, sin pecado concebida, porque este dogma, que data del siglo XIX, recién Pío IX lo va a definir, allá a mediado un poquito más del siglo XIX, ahí un poquito antes de las apariciones en Lourdes de la Virgen, yo soy la Inmaculada Concepción. Ya antes de eso, maduró en la concepción del pueblo cristiano que la Virgen, la que le había dado a luz, la que le había dado su humanidad,
ella no debía estar manchada por el pecado. Dios la había preservado en mérito a la redención de Cristo del pecado original y sus consecuencias. Dios la preparó y la preservó. Este saludo celebra eso, orando, Ave María Purísima, sin pecado concebida. El cura Brochero, este cura santo nuestro argentino, le llamaba la Purísima. Ave María Purísima. Pero aunque lo digas interiormente, Ave María Purísima, sin pecado concebida. O bien, al margen superior de una página que vayas a comenzar a escribir, puedes ejercitarte poniendo un símbolo mariano. Yo esto lo agrego, que también uno tiene la práctica de eso, con el que te recuerdes que eso que inicias lo tienes consagrado a ella. Recuerda siempre que Dios, para iniciar, empezó por María. Lo que vayas a iniciar, empezalo por ella. Esa sería como la lógica de esta práctica. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios empezó con ella, pero empezó con ella, no a través de ella. Quiso empezar con ella, le pidió consentimiento. La que cumple la voluntad de Dios, la que escucha la palabra de Dios y la cumple. Vamos a, si no hay preguntas, ¿no? Vamos al cancionero de niños para entrar luego en la lección de niños, muy breve de mi parte también. Vamos a hacer otra vez el himno, ¿sí? Que ya lo vamos aprendiendo bastante bien, ¿sí? El himno de la consagración de niños, ¿eh? La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Muy bien. Hoy, la lección de niños, la número 22, tiene como biografía a San Luis María Griñón de Montfort. Es hora de conocerlo también un poquito, aquel que fue instrumento del cual Dios se valió para regalarnos ese valioso libro que es el Tratado de la Verdadera Devoción, El Secreto de María, El Amor a la Sabiduría Eterna, Carta a los Amigos de la Cruz. 4 libros que podemos ir con el tiempo adquiriendo y teniendo. Pero el Tratado de la Verdadera Devoción es el fundamento de nuestro camino de renovación de promesas bautismales y de consagración a Jesús por María, unido al secreto de María y el amor a la sabiduría eterna. Para los niños, aquí vamos a poner la mirada en la Anunciación. La Anunciación del ángel a María. Y van a ver que el texto bíblico es el de San Juan, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es muy breve. Ustedes pueden buscar en Lucas 1, del 26 al 38, es el relato. Se lo pueden contar si no a los niños. Pero, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ustedes pueden tomar el relato de la Anunciación también. Y entonces poder contemplar ese momento en el que de pronto a los niños les podemos hacer silencio. Hagamos silencio. Imaginémonos que estamos mirando a la Virgen y todo el mundo hace silencio, los ángeles, los santos del Antiguo Testamento, y la miran y esperan la respuesta. Porque en aquel instante Dios se inclina ante la criatura y le pide su consentimiento, como se lo va a pedir a cada niño. El consentimiento para Dios hacer su obra.
La historia de San Luis María Griñón de Montfort es una historia de un hombre enamorado de la Virgen, de muy niño ya, ¿sí? Así lo vivía. Pero cuando entra al seminario, gastó muchas horas buscando en la biblioteca todos los libros que podía leer de ella. Su misión, el Papa se la confía en el norte de Francia, va a ser con la renovación de las promesas bautismales. Él va a poner en práctica lo de la consagración. Él enseñaba el catecismo con versos, canciones que yo las tengo allí. Él escribía versos, los cantaba. Él procuraba que la fe de los que le escuchaban se renovara. ¿Y qué hacía? Los consagraba a Jesús por María, lo que estamos haciendo con los niños. Lo hacía San Luis María Griñón de Montfort. Él les enseñaba la fe. Y después del camino de la enseñanza de la fe, les hacía conocer el mundo para que renunciaran a él y abandonaran todo lo que fuera del mundo. Les ayudaba a conocerse a sí mismos y lo que Dios quería de ellos. Les enseñaba a conocer a la Virgen y a Jesucristo. Y renovando las promesas bautismales, los consagraba a Jesús por María. Y eso era una misión para San Luis María Griñón de Montfort. Esa era su misión. La misión él la hacía así. Recomiendo ver el documental, que yo se los voy a compartir, de San Luis María Griñón de Montfort. Un documental ya bastante viejo, pero que es muy valioso, en el que describe todo esto. Él creía en la fuerza de esa verdad que se anunciaba de lo que el hombre era por el bautismo. Hay que vivir a fondo lo que somos, hay que inventarse. Tenemos que redescubrir esa semilla que Dios ha puesto en nosotros, semilla de gloria que es el bautismo. Entonces te van a encontrar en San Luis un compañero de camino en esta última etapa de preparación de los niños a la consagración. Pídanle a San Luis tener ese fervor que tuvo él, para encender e infundir el amor a Jesús y a María que él tenía. Y esta lección aprovechar a enseñar la primera parte del Ave María. La primera parte de la primera parte. Dios te salve María, llena eres de gracia. Hasta allí. El Señor es contigo, perdón, ¿no? Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, lo dejamos para la otra lección. Dios te salve María, decimos nosotros, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pensar que esas palabras las pronunció un ángel por primera vez. En la Anunciación, Dios le pide a la Virgen su consentimiento y nos muestra así cómo Dios quiso venir a nosotros por ella. Lo que estamos diciendo nosotros y nosotros queremos ir a Él por ella. Y escuchar las palabras de Jesús y hacer un lindo cartel. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Qué dura que suena esta palabra a los oídos de nuestro mundo. Esclava. Pero esta esclavitud es de amor, que es la que nosotros queremos practicar. Nuestra consagración a Jesús por María es una esclavitud de amor. Yo puedo ser esclavo en contra de mi voluntad, pero yo puedo hacerme esclavo por mi voluntad. Yo quiero vivir sometido en mi esclavitud al amor de Dios. Yo decido someter mi vida, toda ella, a la disponibilidad de mi patrón, de mi Señor, de mi Señora. Que ella disponga de mí, de lo que soy, de lo que tengo y de lo que tendré, de los méritos de mi vida. Yo ya no quiero depender de mí mismo. Esa es la esclavitud de María. María va a depender todo de Dios. ¡Qué maravilla! Entender esto, el concepto de esclavitud. Los niños han de escuchar otras cosas. Es cierto que las esclavitudes, las que los hombres imponemos, cuánto daño. Pero esta es una esclavitud de amor. Por eso la consagración a Jesús por María, San Luis María la llama esclavitud de amor. Yo voluntariamente decido renovar mis promesas bautismales para vivir para siempre sometido a Jesús por María. Quiero que María me administre de alguna manera, porque Dios le confió a ella todo cuando le confió a su Hijo Jesucristo. Dice San Luis que Dios reunió en un solo lugar las aguas y las llamó mar, en un solo lugar las gracias y las llamó María, porque el don de Dios es Cristo mismo y nos lo da por ella. Entonces, como desde el instante de la concepción, Cristo va a depender de ella y así será para siempre. Porque Dios no cambia de decisión. Y la verdadera devoción, que es interior, tierna, santa, constante y desinteresada, que la van a encontrar en el libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Mantener
la práctica de las 3 Ave María, el examen de conciencia de la noche y rezar un misterio del rosario. Aquí les pongo el primer misterio de gozo. El ángel anuncia misterio de amor, la Virgen acepta con santo temor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y termina con la tercera estación del Vía Crucis. Vamos a responder, Padre, un símbolo mariano, ¿cuál puede ser? Yo les digo 2, pero ustedes pueden encontrar otros. Yo no tengo un pizarrón acá, pero uno es una cruz con una M debajo de uno de los, de un lado, debajo del palo horizontal. La cruz, el palo vertical. La cruz, el palo horizontal, y junto a la cruz, la M. ¿Sí? Ya les digo lo que significa. El otro es la M y la cruz que apoya, ¿sí?, sobre la M. Ambos significan a Cristo por María. La práctica del Ave María Purísima, piden que la explique de nuevo, simplemente es esto, ¿no? Antes de comenzar cualquier actividad, en mi interior decirme, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nada más. Hacerme el hábito de que cuando salga de casa, cuando vuelva, cuando empiece mi trabajo, cuando salga a jugar al fútbol, a caminar, a tomar mate, a escribir, a leer, Ave María Purísima, sin pecado concebida, sin necesidad de pronunciarlo con mis labios, en mi corazón. Esa es la práctica. Esto, lo de la simbología mariana, es yo se los comparto, nada más, porque ustedes pueden encontrar alguna otra. Bueno, no hay más preguntas entonces. Vamos a terminar, vamos a volver a tomar el canto que hicimos al comienzo, ¿sí? El canto número 2, vamos a hacer la estrofa a partir de la estrofa 3 y vamos a encomendar a la Virgen esta lección 20. Vamos avanzando mucho, ¿vieron? Ya estamos muy cerquita. Ánimo en esta preparación. Vale la pena hacer el esfuerzo que fuere necesario. Pongámonos al día en la lectura, en la oración, en las lecciones. Dediquemos más tiempo. Que el demonio no nos convenza que es imposible ser santo. Que no nos convenza a él de que no podremos. Porque si podemos es porque Dios está a nuestro favor. Y tenemos la auxiliadora, la abogada que es la Virgen. Vamos a cantarle a partir de la estrofa 3. Por tu gran sí, Madre de Dios, todos tus hijos cantamos. Sierva soy yo, hágase en mí. Gracias María te damos. Gracias María te damos. Tú eres salud y eres perdón, eres estrella en el día. Tu intercesión ante el Señor, te suplicamos María, te suplicamos María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la gracia del Señor permanezca con ustedes. Adiós.